Hola, buenos días o buenas tardes. Buen día para todos. ¿Cómo están? Espero que bien y gracias por estar otra vez aquí para estudiar nuestro libro de Hechos. Eh, Gracias por unirse. Los que están unidos en realidad tienen eh, el deseo de estudiar, de aprender más de las escrituras y pues todos lo hacemos juntos. Todos aprendemos, pero como les digo, no es para obtener solo conocimiento, sino para que entendamos mejor lo que Dios ha dejado escrito para nosotros, de tal manera que, fortalecidos en la fe y en lo que vamos aprendiendo, podamos tener una conducta que glorifique su nombre. Y podemos salir así de muchos problemas que nos vamos creando nosotros mismos y que el Señor permite para que echemos mano de todo lo que vamos aprendiendo en las escrituras. Como siempre, para iniciar vamos a resolver nuestro cuestionario, nuestro quiz 457 ya. La pregunta número 1 es: los dos evangelios escritos por los asistentes de Pablo son. Los dos evangelios escritos por asistentes de Pablo son. ¿Qué asistentes de Pablo escribieron dos evangelios? Marcos, Juan Marcos. Hechos 13:5 nos dice quién era Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, que se dice que es el de Pedro en realidad, porque Marcos fue probablemente el que lo escribió, dictado o guiado por Pedro. El otro es Lucas. Lucas, el médico amado, en Colosenses 4:14 dice, era asistente de Pablo y estuvo un buen rato con él viajando por todo el Imperio Romano. Marcos y Lucas son los dos que escribieron evangelios y los dos eran asistentes de Pablo. Pregunta número 2. ¿A qué gran líder el Señor le dijo: habéis estado bastante tiempo en este monte? ¿Y cuál era el nombre de ese monte? ¿A qué gran líder el Señor le dijo: habéis estado bastante tiempo en este monte? ¿Y cuál era ese monte? Bueno, se lo dijo a Moisés, el monte Horeb, y está en Deuteronomio 1:6. 3. ¿Quién fue la malvada hija de la terrible Jezabel? La malvada hija de la terrible Jezabel, tal para cual, Atalía, segunda de Reyes 12:1. Atalía. 4. ¿Quién dijo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros? ¿Quién dijo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros? Lo dijo un faraón que no conocía a José. Está en Éxodo 1, 8 y 9. 5. En Juan 1:1, ¿qué significa el verbo? Es una palabra que nosotros utilizamos en otro sentido. Y cuando leen ustedes por primera vez ese versículo en la versión Reina Valera, pues dice verbo. Es una palabra que es muy importante de conocer para entender mejor el Evangelio de Juan y pues, prácticamente toda la Biblia. El verbo, en realidad, la palabra griega para verbo es logos. Esta palabra es muy importante porque procede de la filosofía griega su significado. De hecho, cuando los lectores iniciales del Evangelio de Juan leyeron este pasaje, para ellos no había ni sombra de duda a lo que se refería. Pero para nosotros sí,
no sabemos el verbo, pues el verbo es una palabra pues que tiene que ver con la gramática de nosotros, pero en realidad no es así en este caso. Entonces la palabra logos es la palabra verbo en español, logos en griego. El logos era la razón en la filosofía griega o la lógica, vista como una fuerza abstracta que mantenía el orden del universo. Mantenía orden, mantenía armonía en el universo. En este evangelio, estas cualidades de logos se reúnen en la persona de Cristo. Entonces, cuando ustedes leen la palabra, en el principio era el verbo, en el principio era el logos, en el principio era Jesús, en el principio era Dios Padre, Jesús mismo. Entonces, el logos es Jesús, el verbo es Jesús. 6. ¿Qué tribu estaba dividida en dos? Una parte a un lado del Jordán y otra parte en la otra. Bueno, ustedes leen números 32, 33 y se dan cuenta que es la media tribu de Manasés. 7. ¿Qué sumo sacerdote tomó una tapa de un arca y le hizo un agujero para recabar dinero para el templo, como una alcancía? Le hizo un agujero a la tapa y la puso ahí para recabar dinero para el templo. Fue el sumo sacerdote Joiada en Segunda de Reyes 12:9. ¿Cómo el Señor nos deja estos detalles para pues, comprender bien en realidad todo lo que sucedía en esos momentos? 8. ¿En qué lugar creció Jesús? Jesús creció en Nazaret, dice Mateo 2:23 y Lucas 2:39. No creció en Belén, creció y se crió en Nazaret. 9. ¿En qué provincia griega estaba Corinto? ¿En qué provincia griega estaba Corinto? En 2 de Corintios 1:1 vemos que la provincia se llamaba Acaya. 10. ¿Quién le dijo y dónde lo dijo? Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Quién lo dijo y dónde lo dijo? Lo dijo el apóstol Pablo, dijo, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Está en 2 de Tesalonicenses 3:1. Bueno, esto está interesante el quiz. Tenía algunas cosas que tenían que investigar y espero que lo hayan hecho bien, sobre todo eso de logos. El logos es la de la filosofía griega, pues algo que mantenía la armonía en el universo, algo que era lo máximo para ellos. Y probablemente es a lo que se referían ellos al Dios no conocido. Pero en la filosofía era algo pues, abstracto, porque de logos que era. Pero simbolizaba, pues ahora sí que al ser supremo que mantenía el orden en el universo. Y este logos es Jesús. Por eso Juan cuando dijo en el principio era el logos, pues los contemporáneos sí lo entendieron. Nosotros necesitamos explicación. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos. Estamos en Hechos 7. Bueno, vamos a orar para empezar. Padre, muchas gracias por el momento que nos das para estudiar tu palabra, meditar en ella, aplicarla a nuestra vida. Te queremos pedir por sabiduría, por entendimiento, porque hay muchas cosas que no son sencillas, pero que a través de la guía de tu Espíritu podemos ir entendiendo. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en
el capítulo 7 del libro de Hechos, capítulo muy importante, muy interesante, muy largo, en el que leemos el discurso de Esteban ante el Sanedrín. Esteban es acusado de blasfemia, aunque en realidad la blasfemia, estrictamente hablando, era blasfemar o hablar el nombre de Dios. Eso era lo que era la blasfemia y conducía a la muerte. Aquí en realidad lo acusaban de hablar contra el templo y contra la ley y contra Moisés y todo eso. Y como vamos a ver, era muy importante para ellos todo esto. Como los judíos no pudieron debatir con, con Esteban, porque Esteban era extremadamente sabio y muy versado en la palabra, pues entonces lo calumniaron y así lo llevaron ante el Sanedrín, que es lo que era el Consejo Supremo del pueblo de Israel en cuestiones de la ley, de la religión y de muchas cosas de contenido civil y económico. Bueno, entonces lo llevan ante ellos para que pueda ser juzgado. Y de esta manera llegar a un veredicto qué hacer con él. Él inicia hablando con la historia del pueblo de Israel desde Abraham. No es en realidad un discurso de defensa, es una exposición de lo que en realidad el Señor ha hecho y ha dirigido y cómo se ha comportado el pueblo de Israel desde entonces hasta ese día. Después de haber hablado de Abraham y de José, pues entonces él continúa adelante. Vamos a leer Hechos 7, 17 y 18. Él se quedó en el asunto de que el pueblo de Israel ya había llegado a Egipto y José había salvado del hambre al pueblo de Israel porque Dios lo había puesto como segundo de Faraón. Algo increíble. Hechos 7, 17 al 18 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Los hijos y los nietos de José permanecieron en Egipto, así como los patriarcas, sus hermanos, hasta el tiempo designado por Dios en que se cumpliese su palabra a los patriarcas y así de esa manera poder finalmente salir de allí. O sea, en realidad el Señor le había prometido a Abraham y a los que le daría la tierra de Canaán, la cual no se la dio en vida de Abraham, sino que el Señor dijo, hasta ahora el momento es ahora, ¿no? Así es de que y comienza ahora sí a llevarse a cabo el regreso del pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Qué instrumento utilizó el Señor para hacer eso? El instrumento en manos de Dios fue un faraón que no conocía a José o no había oído hablar de José o no sabía quién había sido José. No sabemos en realidad quién era ese faraón, pero investigando en la historia, parece ser que pudo haber sido uno que se llamaba Ramsés II. En realidad es 1290 años antes de Cristo, en una dinastía. Por dinastías se conoce a los faraones. Parece que fue la 19 dinastía. Este faraón trató de disminuir la población de los israelitas, que cada día se hacía más y más y más, por medio de la esclavitud y por medio del infanticidio. De esa manera quiso disminuir a la población. Parece que en aquel entonces, aparte de este asunto del infanticidio, en aquel entonces el pueblo de Israel
no tenía en mente dejar Egipto. Tenían todo, o sea, aunque vivían esclavizados, les daban todo a ellos y se mantenían ahí hasta cierto punto, eh, pues no tanto a gusto, sino hasta cierto punto resignados a estar con ese tipo de vida. Lo sabemos así porque dijeron cuando ya andaban en el desierto, en Números 11:5, dijeron, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. O sea, en realidad estaban bien. Yo creo que no tenían por la mente salir de ahí. Hechos 7, 19 al 29. Hechos 7, 19 al 29. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Bueno, Esteban comenzó a hablar acerca de Moisés, pero se extendió más con Moisés que con José. El Sanedrín estaba más interesado en el asunto de Moisés, que es al que supuestamente estaba atacando Esteban. A través de Moisés, Dios había dado la ley al pueblo de Israel. Y esos líderes habían construido realmente sus vidas alrededor de cumplir la ley de Moisés. Por lo tanto, les interesaba más escuchar acerca de Moisés. Sí, escucharon acerca de Abraham y de José, pero aquí centraron su atención más en el asunto de Moisés. ¿Qué tenía que decir Esteban acerca de esto? Bueno, Esteban también dijo que Moisés fue rechazado por su gente. Y aunque pudo seguir citando otros pasajes de las Escrituras, Esteban hace énfasis en que cuando Moisés percibió que su corazón estaba con su gente, dice que fue ahí a identificarse con ellos, entonces fue rechazado. O sea, Moisés mató al egipcio pensando que sería el paso inicial para una revolución, porque dice Esteban, él pensó que con él podría iniciarse la liberación. Moisés tenía una educación extraordinaria. Realmente la mejor educación en aquel tiempo estaba en Egipto, y ahí fue educado Moisés, en la mejor educación de su tiempo. Por lo tanto, era el único que estaba calificado para liderar a su pueblo. Dice el pasaje que acabamos de
de leer que Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Hay muchas cosas que se han escrito acerca de él, de que lideró una campaña de guerra contra los Hicsos o contra los Cusitas en aquella época. No sabemos bien nada de eso, pero era poderoso en palabras bien hechos. Bueno, entonces mata al egipcio. Eh, la gente lo supo los mismos de Israel, y en realidad pues lo piensan y comienzan a diseminar, y pues no fue nada agradable para Moisés. Al matar al egipcio, él está mostrando que está a favor de la justicia contra la injusticia, o sea, realmente tenía un concepto claro de ese asunto. Dice Génesis 15, 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Yo no sé si Moisés sabría esta profecía o no, pero si la sabía, estaba consciente de que el tiempo había llegado. Los 400 años de opresión estaban por acabar, y él pensó que el pueblo lo seguiría. Pero no, lo rechazaron. Y además tuvo que huir, porque se hizo público lo que él hizo con el egipcio, lo que llevó a cabo con él. Llegó a un lugar que se llamaba Madián, donde él pasó los siguientes 40 años de su vida. Solo Dios tiene los tiempos bien marcados, no nosotros. Hechos 7, 30 al 36. Hechos 7, 30 al 36. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Continúa aquí Esteban narrando lo que sucedió cuando Moisés estaba en Madián, se le aparece el Señor. En este mismo punto de la narración, Esteban hace lo que hizo, eh, se refiere para con Moisés como también como lo que hizo el Señor con Abraham. O sea, Dios apareció a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, que era en realidad un territorio no judío, era un territorio extranjero. Y ahora nos dice que Dios apareció a Moisés cuando estaba en Madián, que también era un territorio extranjero. Cuando estaba frente a Dios, el Señor le dijo que se quitara las sandalias porque estaba en tierra santa. Esa tierra santa no era Jerusalén, era una montaña en un territorio también extranjero, pero Dios estaba allí, y porque Dios estaba allí, la tierra era santa. Ahora debemos poner atención a lo que Esteban quería decir.
Y podemos entonces ver que el Sanedrín comenzaba a darse cuenta a dónde quería llegar Esteban. Esteban quería decir, el ingenioso concepto que tienen ustedes de Dios, de que Dios es judío, en pocas palabras, o que Dios no ve otro pueblo más que el judío, y que Dios no es Dios de gentiles o de no judíos, es un pensamiento tan corrupto como lo son ustedes. Eso trataba de decir ahí Esteban. Si ustedes fueran fieles a su tradición, si fueran guiados por lo que dicen sus escrituras, sabrían que Dios es Dios de toda la gente y que ustedes tienen la enorme responsabilidad de darle testimonio a todo el mundo. Aquí Esteban les estaba diciendo que Dios estaba en todos lados y que en cada nación Él tiene a aquellos que le buscan. Un punto muy, muy importante. Esteban les está diciendo Dios está en todos lados, o sea, no está nada más en Israel, y no es un Dios nada más para Israel, o sea, es un Dios para todo el pueblo. Y realmente si ellos escudriñaban las escrituras correctamente podían darse cuenta de eso, que Dios es Dios de todo el mundo. Hechos 7, 38 al 43. Es este aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Bueno, Esteban continúa con la historia de Moisés, mostrando que el rechazo que experimentó cuando mató al egipcio fue ahora peor cuando estaba al frente del pueblo de Israel en el desierto. Nosotros podemos leer todo esto también en los Salmos, donde se habla cómo el pueblo de Israel una y otra vez rechazaban al Señor. Mientras estaba Moisés en la montaña recibiendo la ley, esa misma ley de la que los judíos estaban orgullosos y que acusaban a Esteban de violarla, la gente, mientras tanto, mientras Moisés estaba recibiendo la ley en la montaña, abajo en el valle, la gente estaba violando esa misma ley. Dios los había sacado de Egipto, se había revelado a ellos como el Dios verdadero. El primer mandamiento decía, no te harás dioses delante de mí. Sin embargo, eso es exactamente lo que estaban haciendo, dioses ajenos. Al mismo tiempo que la ley se les estaba dando, la gente se estaba haciendo ídolos para ellos mismos, como los ídolos que ellos veían en Egipto. Ellos en realidad estaban cometiendo adulterio y sin duda rompiendo cada uno otros mandamientos también. Era un ambiente muy feo, dejándose llevar por sus instintos. Eso sucedía en el valle, mientras en la montaña Dios le daba la ley a Moisés. Al rechazar a Dios, ellos también rechazaban a Moisés. En este momento de su discurso, Esteban dice su primera cita directa de las Escrituras. Él ya había citado varios pasajes, pero en forma indirecta, del Antiguo Testamento.
Pero aquí hace una cita directa y completa. Es una cita de Amós 5, 25 al 27. Amós 5, 25 al 27. Dice, ¿acaso ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Bueno, aquí hay algo interesante. La cita original de Amós, ustedes lo pueden ver, no dice los transportaré más allá de Babilonia, sino dice los transportaré más allá de Damasco. ¿Por qué le cambió aquí el asunto, el nombre Esteban? Bueno, es que Amós escribió más allá de Damasco porque fue profeta al pueblo del reino del norte, al pueblo de Israel del norte, y les estaba profetizando el exilio que ellos iban a sufrir, porque fueron llevados más allá de Damasco por los asirios. Pero Esteban, que cita ese pasaje, lo altera, porque no está hablando a la gente del reino del norte, sino del sur, a Judá. Cuando fueron llevados en esclavitud, no fueron los hebreos de Judá, no fueron llevados por los asirios más allá de Damasco en el 721 a.C., sino por los babilonios, que se los llevaron cautivos más allá de Babilonia en 586. En ese momento, la idea de Esteban da en el blanco con respecto al Sanedrín. Ellos comenzaban a darse cuenta por dónde andaba Esteban. Les estaba diciendo que la actitud de rechazo de los hermanos de José, así como la del pueblo que salió de Egipto, ese rechazo había sido una característica del pueblo judío a través de toda su historia. El Sanedrín era parte de esa historia, y ellos eran los descendientes de los que regresaron a Canaán desde Babilonia, y que lo que había llevado a sus ancestros a Babilonia era lo mismo que había en ellos actualmente. Ellos habían dicho que Esteban blasfemaba contra la ley de Moisés y lo estaban condenando por eso. Bueno, Esteban respondió diciendo, ustedes han violado la ley de Moisés toda su vida. Y ya que han rechazado a Moisés, también han rechazado la verdad acerca de Jesús. Jesús es el que los va a juzgar cuando regrese a juzgar a vivos y muertos. O sea, en realidad aquí Esteban lo acusaban de violar la ley de Moisés y él les dice, no, los que están violando la ley son ustedes y lo han hecho toda la vida. Han rechazado a Moisés y han rechazado la verdad acerca de Jesús. Y realmente Él los va a juzgar, finalmente. Ahí va tomando forma lo que le quería decir Esteban a los judíos, y esto pues no hacía que no se sintieran muy bien, muy confortables. Hechos 7, 44 al 50. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer el tabernáculo para el Dios de Jacob. Pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Bueno, hasta aquí Esteban ha estado hablando de individuos,
hijos Abraham, José y Moisés. Ahora comienza a hablar del tabernáculo. Este era una especie de templo portátil, o sea que los judíos llevaban en el desierto durante su peregrinar. Lo llevaban en partes y donde el Señor les decía aquí se van a estar, ahí lo construían. Cuando decía el Señor, vámonos de aquí, ya lo desarmaban y se lo llevaban hasta otro lugar. Este tabernáculo fue llevado a la tierra prometida y estuvo ahí retenida una buena parte del tiempo hasta el rey David. Pero no fue sino hasta el reinado de Salomón que se le construyó un templo permanente. El Señor no lo necesitaba, un templo, pero a insistencia de David, el Señor le dijo que sí, pero que no lo iba a construir David, sino su hijo Salomón. Esteban estaba contrastando aquí el templo que había en el desierto con el templo magnífico de Salomón. Fue reconstruido este templo después de que fue destruido, tiempo después de que regresaron de Babilonia. Y una vez más fue otra vez reconstruido por Herodes el Grande, en una forma mucho más magnífica. O sea, Herodes en realidad hizo un megatemplo y mucho mejor, más que el de Salomón. El templo de Herodes era en realidad la gloria de Jerusalén en ese tiempo. La mayor parte del templo estaba cubierta de oro. O sea, realmente ese era un templo magnífico que se podía ver desde lejos, brillaba con el sol. Era en realidad una obra muy hermosa. El templo no había sido tan glorioso como en aquel tiempo, y los sacerdotes estaban muy orgullosos de ese lugar y amaban ese lugar. Entonces, para que ustedes pongan en su mente lo que valía, lo que era para ellos el templo en ese momento. Aquí Esteban compara el tabernáculo en el desierto, que no era tan glorioso, con el gran templo de Herodes. O sea, el templo del desierto, o sea, el tabernáculo, no era tan espectacular desde el punto de vista humano, pero ahí estaba Dios. Pero estaría también en el templo de Herodes. Esteban probablemente estaba criticando la existencia del templo o el servicio del templo. No sabemos en realidad si Dios estaba en ese templo. Acuérdense que la gloria de Dios abandonó el templo muchos años antes, que nos lo narra Ezequiel. Probablemente, pues ya no, porque no había arca. Donde el Señor se manifestaba, ya no había arca en ese templo de Herodes tan magnífico. Pero poniéndonos a pensar, el Señor regresó al templo de Jerusalén en la persona de Jesús, cuando éste era niño y cuando regresó y ya cuando llevaba su ministerio. Allí estaba. El Espíritu del Señor sí abandonó el templo muchos años después, pero ahí regresaba el Señor en ese momento. Y el pueblo no lo sabía. Pero aquí Esteban en su discurso está diciendo, en otras palabras, que ya no debería de haber templo, ni servicio en él. Se implicaba que los cristianos y los judíos ya no deberían adorar allí. Y es por eso que cita Isaías 66, 1 y 2. Isaías dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo?
mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Bueno, debemos recordar que Dios se había aparecido en el templo. Jesús honró el templo y aún los nuevos cristianos acudían ahí para adorar. O sea, el templo era muy importante. Tal vez Esteban no estaba diciendo que la construcción del templo era un error, no había sido un error. Lo que decía era que los días del templo y el servicio del templo estaban por terminar. Había sido construido por Salomón y había sido una bendición, pero estaba por terminar todo aquello debido a la llegada del Señor Jesucristo. Jesucristo es el real templo. O sea, y además todos los que creen en Él han llegado a ser los templos del Espíritu Santo. Cuando el Dios viviente, cuando la persona se convierte, el Dios llega a ser morada en el creyente. Y si esto es lo que trataba de decir Esteban, pues entonces la acusación que le tenían sobre él podría ser verdad. Porque Hechos 6:14 dice, le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Así es, eso es lo que Esteban estaba diciendo, porque Dios no es Dios de los judíos únicamente, sino de los gentiles también. Y a ellos es a los que el Evangelio ahora se les tenía que predicar. Jesús mismo no iba a destruir el templo, él, pero por medio de los romanos fue destruido. Y desde entonces ya no hubo servicio porque ya no había templo. Este discurso de Esteban es importante en Hechos porque marca el fin de la misión a los judíos y es una indicación del inicio de la apertura a los gentiles o no judíos. Hasta aquí, a ustedes no quisieron ya ser receptores, recipientes de la palabra, de la ley, sino que ahora han rechazado eso y bueno, pues ahora el Señor, a través de los creyentes cristianos, va hacia los gentiles hasta lo último de la tierra. Hechos 7, 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, y como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí Esteban se lanza duro, directamente contra los del Sanedrín, y les hace 3 acusaciones. Les dice, ustedes resistían al Espíritu Santo, sus padres resistían al Espíritu Santo como siempre lo han hecho. Persiguieron y mataron a los profetas, como siempre lo han hecho. Violaron la ley de Moisés, como siempre lo habían hecho. 3 acusaciones muy serias: resistir al Espíritu, perseguir y matar a los profetas y violar la ley de Moisés, pero además dice, siempre lo han hecho así. Bueno, ya se imaginan, en ese momento la ira contra Esteban alcanza su punto máximo. Y así que ya no quisieron oír más, lo sacaron para apedrearlo. Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos
y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, los ahí presentes no pudieron soportar oír lo que Esteban estaba diciendo, ni las conclusiones a las que llegaba. Esteban, lleno del Espíritu Santo, se mantuvo calmado, bajo control. Cuando alza sus ojos, ve los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Lo más seguro es que estaban ahí para darle ya la bienvenida. O sea, en realidad Esteban se preparaba para entrar por las puertas de la eternidad y estar con su Señor para siempre. El Señor le permitió ver esa visión antes de morir. Estaba leyendo que hay relatos de algunos creyentes a través de la historia que les ha pasado así. O sea, las personas que han visto morir a algunos creyentes han visto que abren los ojos o se sientan o estiran los brazos y fallecen. O sea, probablemente sea una visión como esta, ¿no? El Señor esperando a sus hijos. Tanto Jesús como Esteban dijeron lo mismo. El Señor Jesús en Marcos 14:62 dice: y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esteban dice: veo al Señor a la diestra del Padre. Veo a Jesús a la diestra del Padre. Y Jesús dice: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Finalmente Esteban es sacado fuera y apedreado, comenzando con los falsos testigos, como la ley lo demandaba. Primero tenían que ser los que lo habían acusado y después los demás. Los testigos se desposaron de sus túnicas, las dejaron a los pies de Saulo de Tarso, que conocemos como Pablo, del cual hablaremos mucho en los siguientes estudios, pues no solo va a formar parte importante del desarrollo del libro de Hechos, sino del desarrollo del cristianismo en general. Él en ese momento era enemigo acérrimo de Cristo, pero después llegó a ser un campeón de la diseminación del Evangelio. Solo un creyente lleno del Espíritu Santo puede perdonar en ese momento a sus ejecutores, orar por ellos además. Eso es lo que Jesús hizo también desde la cruz. Solo una persona así puede hacer eso. O sea, hay momentos en que apenas nos insultan un poquito y pues ya insultamos también nosotros a los otros. O sea, no podemos perdonar, y a veces en un insulto. Aquí el Señor Jesús y Esteban perdonan a sus ejecutores, a los que los están matando. Los perdonan y oran por ellos. En realidad es algo increíble, pero solamente la persona llena del Espíritu puede hacer eso. En esta vida pasamos por muchas situaciones de prueba, aunque hacemos lo mejor que podemos, frecuentemente fallamos, como en este caso. O sea, si alguien nos insulta y contestamos con insultos, fallamos. Fallamos muchas veces cuando llega la prueba. A veces nos desalentamos, pero debemos recordar que las pruebas por las que pasamos en esta vida no son la prueba final de la historia. O sea, esas pruebas pueden ser importantes y hacemos lo que podemos en medio de ellas para salir adelante. Y es importante porque en estas pruebas debemos ser fuertes, ser valientes,
dar un fiel testimonio en todas las circunstancias. Pero el juicio, la prueba que realmente importa, el veredicto que cuenta es el veredicto que es dado por el Señor Jesucristo y por Dios Padre. Ese es el juicio que interesa y es el veredicto que interesa, el más importante. Las pruebas aquí son circunstanciales que el Señor nos permite pasar. Las pasamos a veces no, pero Él nos sostiene. Pero la prueba más importante, el veredicto más importante es el del Señor Jesús y de Dios el Padre. No sabemos lo que el Señor Jesús dice cuando Él ve hacia la tierra. Cuando Él ve hacia la tierra, pues ve a su pueblo, ve a sus hijos e intercede por nosotros. Somos suyos, le pertenecemos. Él le dice al Padre probablemente, este es mío, aquel también, aquella también, yo morí por ella, mi muerte cubrió su pecado, está vestida de mi justicia. Todo esto el Señor Jesús dice ante su Padre. Y como esto es así, pues entonces en nuestra vida nosotros debemos continuar confiados, debemos pelear o podemos pelear la buena batalla de la fe, permanecer firmes hasta el final y dar un testimonio victorioso al final de nuestras vidas. Es increíble en realidad lo que Esteban vivió, dando un fiel testimonio de Dios ante unos enemigos terribles. Las pruebas nosotros también las tenemos, tal vez no tan terribles en nuestra sociedad como la tuvo Esteban, aunque en otros países parece que sí, sobre todo en los países musulmanes, los creyentes o los que se convierten al cristianismo tienen que enfrentar a una especie de Sanedrín, a una especie de corte muy severa que termina ejecutándolos. Pero la gracia de Dios con ellos y han pasado esas pruebas con firmeza. Nosotros en nuestra sociedad occidental, la corte a la que tenemos que enfrentarnos generalmente es la familia, son los amigos, el ambiente de trabajo, muchas cosas, muchas veces en esa situación. Pero son pruebas y que nosotros debemos mantener, en las que debemos de mantenernos firmes para poder dar un buen testimonio de Jesús, acerca de Él. Pero no se puede dar ese testimonio acerca de Jesús si no eres creyente. Si no eres cristiano y estás pasando por pruebas y fallas y fallas y fallas, probablemente no lo seas. Examínese cada uno a sí mismo si está en Cristo. Si no, pues entonces es muy sencillo venir a la fe. El Señor Jesucristo dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, ¿qué es ese creer que yo soy? El Señor nos dice aquí, en vuestros pecados moriréis todos los que matan, roban, calumnian y hacen cosas así. Sino dice, si no creéis que yo soy. Creer que yo soy es creer lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, creer en Él es creer todo eso. Creer que Él es todo eso. Que Él murió en la cruz por los pecados de nosotros. Y que Él derramó su sangre para que tú te salvaras. Porque la humanidad está tan mal, tan extraviada,
que ni siquiera está pensando en salvarse. Y si tiene alguna idea de eso, piensa que es portándose bien o teniendo una religión. Y no es así. Si tú no has creído en Cristo de esa manera, es el momento en que lo hagas. ¿Cómo hacerlo? Con la boca se confiesa para salvación, entonces pídeselo. Si tú entiendes bien esto, lo puedes hacer y en donde quiera que estés, solamente repite lo que diga, te voy a guiar en esta oración. Vamos a orar. Señor Dios, entiendo que Jesús es el Cristo, el Mesías, el que tú enviaste a morir por mis pecados, y acepto lo que Él hizo por mí en la cruz, derramando su sangre para perdonar mi pecado y no perecer en el infierno o estar allí por toda la eternidad. Creo lo que Jesús hizo, lo acepto para mi vida, acepto a Jesús como Salvador y Señor de mi vida, y creo que Él resucitó al tercer día de entre los muertos, para que cuando yo también resucite, esté en su presencia. Creo todo esto y lo acepto porque tu palabra lo dice. En Cristo Jesús. Amén. Es algo maravilloso que tú puedas pasar de muerte a vida solo creyendo, pero creyendo de esa manera. Si lo hiciste, muy bien. Si no lo has hecho, no te tardes. El Señor dijo que vendría por segunda vez y está por llegar, ya no como Salvador, sino como juez. Bueno, espero que haya sido un estudio de provecho para todos y para mí también, que está realmente muy, muy revelador esto. Que estén bien, Dios los bendiga ricamente y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.